Tarso, un tal Bernabé los vuelve a reclutar y empieza el viaje misionero de Pablo. Pablo no era cualquier hombre, era un hombre muy preparado, enseñado bajo los pies de Gamaliel. ¿Podía ser un predicador eficaz? Sí, aunque no tenía el mensaje eficaz antes de su conversión. Él hablaba del Señor, él predicaba de la Torá, él sabía lo que decían la Torá, la ley, era fariseo de fariseos. Si tú le preguntabas algo de la ley, Pablo te respondía, porque era un hombre eficaz, era un hombre preparado, pero no tenía algo que después va a tener. Eres un predicador eficaz, eres un hombre celoso de la ley, pero te falta el mensaje eficaz. Y el mensaje eficaz es que Jesús, al que tú persigues, al que tú rechazas, Él es el que Dios levantó de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en su nombre se predicara el perdón de pecados. Un hombre preparado sin un mensaje eficaz no sirve de nada. Si no tenemos el mensaje correcto, la preparación o la teología o el conocimiento es vano. Y la palabra siempre traza el amor de Dios en Cristo, para la humanidad, para el perdón de pecados. Y ahora estas dos cosas se juntan. Un predicador eficaz, un predicador seguro, un predicador preparado, un predicador que cumple su cometido y predica con denuedo. Lo hizo con Elimas, lo miró frente a frente y dijo: tú eres un mentiroso, hijo del diablo. Ah, tú eres un predicador eficaz, no eres un predicador temeroso. Y Dios, en su gracia, le da el mensaje eficaz. Imagínense estas dos cosas, un predicador eficaz y el mensaje eficaz. Y Pablo ha sido encomendado a la obra misionera. El mensaje, hermanos, de Cristo, del Evangelio, es eficaz. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz. Eficaz es que es seguro, va a cumplir su cometido. Es capaz. Esta palabra no es una palabra traída por voluntad humana o preparada sin tiempo, sin anticipación. Esta palabra de la salvación o el mensaje de la salvación ya fue preparado desde antes de la fundación del mundo para que se predicase hoy de manera completa y perfecta. De manera que un predicador eficaz con un mensaje eficaz va a causar lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿qué es lo que Pablo tenía que nosotros no podemos tener? Dios hoy también quiere usarnos a nosotros como predicadores y predicadoras eficaces. Y para eso es importante trazar y tallar nuestro carácter. Pablo trazó su carácter 8 años en Tarso, 3 días ciego, humillado ante el Señor. Entonces, la manera en que un predicador sea eficaz, en que un cristiano sea eficaz a la hora de hablar, no es tanto lo que sabe, es tanto lo que vive. Pablo conoció de la Torah, Pablo conoció al Dios de Israel, Pablo era celoso de Israel, de la ley, de la Torah, de los mandamientos de Moisés, pero él no conocía a Dios. Él sabía mucha letra, sí, pero no conocía a Dios. Por eso el profeta diría: este pueblo, Dios hablando a través del profeta, de labios me honra. Sí, y Pablo lo va a reconocer más adelante a los judíos. Yo reconozco, romanos, reconozco que ustedes son celosos de la ley, celosos de Dios, pero sin ciencia. No conocen a Dios, porque Saulo era ese tipo de personas. Entonces, hermanos, lo vimos ayer en el evangelismo, no se trata tanto de saber, se trata de vivir y reflejar eso a las demás personas. Y Pablo está haciendo eso. ¿Sabes qué? Yo estuve 3 días ciego, humillado, quebrantado ante Jesús, al que yo perseguía, al que blasfemaba, yo lo he creído. Y no solamente eso, los judíos, los apóstoles no creyeron en mí, me enviaron a Tarso, 8 años, haciendo velas, ahí exiliado, pero ahí aprendí a tener el carácter, el comportamiento de Jesús, para que después Jesús lo tomara y le enviara a las obras misioneras. El carácter, la disciplina es muy importante en el predicador, en el cristiano, en la cristiana. Puedes tener un mensaje claro, pero si no tienes una vida preparada como persona, como carácter, y el mensaje no va a dar efecto. ¿Por qué? Porque tú no lo estás creyendo. Lo vimos ahí en el discipulado, en el evangelismo. 30% sí es la palabra, pero recuerde que en este tiempo Dios está utilizando a nosotros, para que a través de nosotros la palabra sea eficaz, viva. Y para que eso pase, primeramente nosotros tenemos que creer esa verdad. Y Pablo la creyó, no la rebatió más. Pablo la defendió.
la vivió, la predicó. Y no solamente la predicó, Pablo va a morir por esta verdad. Eso es vivir la verdad. Eso es ser sincero con la palabra, con el mensaje. Hermanos, la palabra es eficaz. Esta palabra es eficaz. El Espíritu Santo es eficaz. Dios es eficaz. La pregunta es si nosotros lo somos eficaces en cuanto al servicio de Dios. Y para eso importa mucho la preparación, el carácter, la actitud, la disponibilidad. No solamente miras el mensaje, mírate a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque primeramente la obra de Dios, del mensaje, tiene que estar en nosotros para que esa obra y ese mensaje se predique a través de nosotros. Ese es el orden. Que esa verdad, que esa palabra haga efecto en nosotros. Cuando haga efecto en nosotros, esa misma palabra va a hacer efecto en los demás. ¿Sabes por qué? Porque obró en ti y después va a obrar a través de ti. No culpes a la palabra. No culpes a la iglesia. Muchas veces somos nosotros los que no queremos ser preparados para la obra. Dios ha dado todo para nosotros. Y muchas veces nosotros no damos todo a Dios. Pero en esta historia vemos a un predicador preparado, eficaz. Él no duda, él no tiene miedo, él sabe mucho, pero Dios le añade el mensaje eficaz. Muy bien. Y preguntamos a Dios, Dios, ¿qué puedes hacer con un predicador eficaz? ¿Y qué puedes hacer con un mensaje eficaz? Y Dios responde, ¿quieres saber lo que hago? Continuamos leyendo. Verso 13 del capítulo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En esta parte no voy a hablar de Juan, ni el por qué se sale de acá, lo vamos a hablar en el capítulo 16, a explicar la vida de este hombre llamado Juan Marcos, ¿no? Estoy saltando un poco a Juan Marcos porque después vamos a ver su vida completamente. 14. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía el día de reposo. Antioquía, de Pisidia. Hermano, ¿cuántas Antioquías había? Muchas Antioquías. Muchas Antioquías. No había solamente una Antioquía. En la Antioquía anterior, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? En el 13 están en otra Antioquía, ¿no ve? En el 13:13 entran a otra Antioquía. Esta Antioquía es de Pisidia. ¿No ve? Entonces dice ahí, y entraron en la sinagoga un día de reposo. Entraron en la sinagoga un día de reposo. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis algo que decirlos, hablen. Entonces quiero que anoten lo siguiente, ¿qué se hacía en las sinagogas? ¿Y por qué Pablo va a las sinagogas? Cumpliéndose Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del poder de la palabra, porque es poder para salvación, primeramente a judíos. ¿Por qué? Porque la promesa fue hecha a ellos, no a nosotros. Fue hecha a ellos, con Abraham, y lo va a decir Pablo. Entonces es justo, es correcto que el evangelio llegue a los judíos. Entonces, ¿qué se hacía en las sinagogas? Número 1, las sinagogas se reunían para orar. Oraban. Número 2, se leía el rollo o se leía la Torah. Número 3, se meditaba en cuanto a la lectura. ¿No? Se meditaba. Lo mismo que hacemos el día de hoy acá, ¿no? Oramos, leemos una porción de la palabra y el predicador medita, ¿no? Alienta, aplica, practica. Eso hacían. Y Pablo llega a un día de reposo a la sinagoga y escucha, no sé qué sermón predicaron, no sé. Pero ahí vemos que los judíos le dicen a los dos, ¿algo quieren decir ustedes dos? ¿Hay algo para decirnos? Ustedes son judíos, bienvenidos. Y también sabían la reputación de Pablo también. Pablo era muy preparado. ¿Quién se levanta es Pablo? Y Pablo dice, igual tenía por si acaso, en las sinagogas también había así, ¿no ve? Asientitos y había un estante, un púlpito. Y ahí se paraba el, ¿no? El encargado, el escriba, el fariseo, el líder de ese lugar, y decía, abría el rollo y leía una porción, ¿no? Leía una porción, cerraba el rollo y ahora meditar, decía, ¿no ve? Meditaba en cuanto a la palabra. Entonces Pablo se levanta y dice, se va al púlpito y dice, sí, tenemos algo que decir. Baje un momento de silencio, por favor, dice Pablo, porque quiero que escuchen lo que van a decir. Ahora quiero que anotes esta parte del verso 16. Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. La pregunta es, ¿por qué solamente no dijo varones israelitas? ¿Había alguien más ahí? Y es interesante. ¿Quiénes habían?
aunque no se les permitía entrar, los gentiles escuchaban por afuera, por las ventanas de las sinagogas. Entonces no solamente estaban dentro judíos, afuera que había gentiles escuchando la palabra. Y era constante eso, ¿no? Recuerde que no se permitía a los gentiles entrar a la sinagoga, pero sí podían escuchar la palabra de Dios. Y si alguien quería convertirse, un judío lo hacía prosélito. Entonces no solamente era judíos acá, gentiles en sus quehaceres, no, había gentiles que sí escuchaban la palabra de Dios, incluso gentiles que habían abrazado el judaísmo, porque más adelante estos mismos judíos van a hablar a gentiles piadosos, dice, esos que son los que han abrazado el judaísmo, los que sí creen en el Dios de Israel, pero aún todavía no se da por evidencia lo que Pablo va a reflejar después. Entonces Pablo dice, muy bien, gracias por la palabra, sí, tengo algo que decir. Pero antes, varones israelitas, porque no había mujeres ahí, varones israelitas, y los que teméis a Dios, y ustedes que están ahí, gentiles, escuchando, oigan, dice, oigan. Y esto es algo muy importante. Vamos a juntar al predicador eficaz y al mensaje eficaz. Y Pablo va a dar una excelente homilética acá. ¿Qué es homilética? Una predicación completa, ¿no? Las estructuras de una buena predicación, modelo. No habíamos visto a Pablo predicar. Si ustedes han visto en Antioquía, llega Pablo y animaban a la iglesia. Pero hasta este punto, hermanos, sí vamos a ver su predicación, su primera predicación. Y Pablo va a empezar como muchos de nosotros hacemos, ¿no? Introduciendo el mensaje. 4 cosas va a tener Pablo en su mensaje, desde acá para adelante. Anote. Número 1, él va a introducir al mensaje, va a dar su introducción al mensaje. Número 2, va a presentar a la persona del mensaje. Repito, ¿cómo va a empezar Pablo? Introduciéndose al mensaje. Su primera predicación, ¿no? Que Lucas refleja. Segundo, ¿qué va a hacer? Va a presentar a la persona del mensaje. Número 3, o no, inciso C, él va a hablar del centro del mensaje y la obra de Cristo. Repito una vez más. Como tercer punto, Pablo, ¿qué va a tocar? La persona, el centro del mensaje y la obra de Cristo. Y Pablo finaliza con el llamado del mensaje. ¿Sí? Tremenda predicación de este hombre, ¿no? Repito, ¿cómo es su predicación? ¿Su bosquejo? Muy bien. Introducción al mensaje, la persona del mensaje, el centro del mensaje y la obra de Cristo, que es la clave de la predicación. Y inciso D, o el 4, va a ser el llamado. ¡Ey, arrepiéntanse! Así que todos juntos nos ingresamos a la predicación de Pablo. Y vamos a hacer como si estuviéramos ahí, judíos nosotros, igual gentiles, ¿no? Introducción al mensaje, la persona del mensaje, el centro del mensaje y la obra de Cristo, y el llamado del mensaje. Muy bien, el llamado del mensaje. Arrancaremos, ¿les parece? Introducción al mensaje. Del verso 17 al verso 22, Pablo en estas instancias va a dar la introducción. ¿Cómo había acabado la escena? Pablo sube al púlpito, al mesón, él no va a abrir ningún rollo, él va a decir, sí, tengo algo que decir. ¿Y cómo empieza Pablo? Muy bien, silencio, dice Pablo, gracias. Oigan, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Quitado ahí sí levantó a David, el cual era del corazón a Dios. Y los judíos se preguntaban, pero Saulo, esas cosas ya sabemos. No nos tienes que decir, esas cosas sabemos, que somos el pueblo escogido, que somos del linaje tal y que Dios sacó al pueblo. Pero Saulo dice, momento, esa es solamente la introducción. Estoy repasando algo. Y algo importante que tú quiero que veas es cómo Dios utiliza y a dónde quiere llegar Pablo. Por eso, futuros predicadores, es interesante ver esta homilética que Pablo usa. Porque Pablo no solamente dice cosas que ellos ya saben, porque ellos sí saben que han salido de Egipto, sí saben que ellos son escogidos de Dios, sí saben que son del linaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pablo, ¿por qué utiliza eso? Porque recuerden ustedes que en la introducción es
una guía para llevarlos a tu mensaje. Y Saulo está haciendo eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios, él dice, ¿sabes? El tema central aquí es Dios para Saulo. ¿El punto cuál es? El punto es decirles a ellos que Dios levantó a Jesús. Que Dios levantó a Jesús. Y para que ese mensaje se centre, Pablo va a la introducción. Vamos con calma. Introducción. Dios escogió, Dios sacó, Dios soportó, Dios les dio a jueces, Dios les dio Canaán, Dios les dio a Saúl, Dios levantó a David y Pablo llega al mensaje. Dios levantó a Jesús. Ah, qué interesante. Saulo está haciendo algo, no es solamente repitiendo palabras que ellos saben. Entonces la palabra ahí es Dios. Dios escogió, Dios sacó, Dios soportó, Dios les dio, Dios les dio, Dios les dio, Dios levantó y Dios levantó a Jesús. Ahí quiere llegar Pablo. Entonces su introducción es correcta. ¿Qué está haciendo Saulo o Pablo? ¿Qué está haciendo? Está preparando el corazón del pueblo. Porque si Saulo llegaba y decía, ¿saben qué? Yo predico a un tal Jesús que me apareció en Damasco y es el Señor y el Kyrios de todos. A ver, ¿cómo es eso posible? Es una secta, porque si era una secta en ese tiempo, ¿no? La secta conocida como las del camino, ¿no? Entonces Saulo prepara el corazón de los judíos con su propia inteligencia, con su propio conocimiento. Ustedes saben, ¿no es cierto? A ver, judíos, pregunta para ustedes. ¿Quién los escogió? Dios. ¿Quién los sacó? Dios. ¿Quién los soportó ahí en el desierto? Dios. ¿Quién dio a Saúl? Dios. ¿Quién levantó a David? Dios. Entonces, judíos, preparados sus corazones. Jesús fue levantado por Dios. Oh, predicador este Saulo, ¿no? Pablo es muy vivo, hermanos. Así tiene que ser. Un predicador eficaz. Sabe por dónde llegar. Cuidado que seas como tú, como los evangelistas, ¿no? A la calle vamos a predicar. No son eficaces, porque ¿qué dicen? El caballo blanco ya está cabalgando, hermanos. ¿Han visto lo que está pasando en Perú, en Brasil? Eso no es eficaz. No sabes introducir el mensaje. Ustedes, hermanos, cuando vienen a escuchar mi mensaje, tienen que ver, hermano Fernando, en qué está fallando, cómo está introduciendo, a dónde está llegando. Tienen que ser curiosos. A veces yo utilizo palabras para llevarlos a un punto. ¿Eso cómo se llama? Predicación, homilética, guiar al pueblo. Y Saulo está haciendo eso, Pablo está haciendo eso. Antes de presentarles a Jesús, les voy a hablar de lo que ellos ya saben. Y no van a poder rechazar. Porque sí, Dios lo hizo todo. Entonces Saulo ha preparado sus corazones. Muy bien, la introducción. Número 2, ¿no? Ahora sí, ya están listos. Hablemos de la persona del mensaje, dice Pablo. Verso 23 al verso 31. De la descendencia de este y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús. Ahora quiero que anotes una cosa importante o lo subrayes en tu Biblia. Porque cuando habla de Saúl, dice Dios le dio. Pero cuando habla de David dice Dios levantó. Dos términos muy distintos. Muy distintos. Y cuando habla de Jesús dice, ¿le dio o le levantó? ¿Qué dice el 23? Levantó. Levantó. No dice les dio. Por sus exigencias. Porque ¿quién pidió un rey a Dios? Israel. Samuel, tú estás ya mayorcito y tus hijos no son conforme al corazón de Dios. No son como tú. Ellos nos están llevando a la perdición, son corruptos. Queremos un rey. ¿Quién pidió eso? El pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Quieren un pueblo, de un rey. Muy bien, les voy a dar un rey conforme a su corazón. Pero antes, Samuel, ¿sabes qué? Diles lo que ese rey va a hacer con el pueblo. ¡Wow! Y el pueblo estaba tan duro que cuando escucha, los van a llevar esclavos, los van a hacer pagar tributos, etcétera, etcétera. El pueblo, ¿qué dice? No escuché eso, pero queremos rey. Tercos de corazón. ¿Y qué dice Dios? Escoge a Saúl conforme a su corazón. Porque si yo lo hubiera levantado, sería conforme a mi corazón. Saúl fue conforme a sus corazones. Pero después vendría un joven, pequeñito, no como Saúl, guapo, alto, ¿no? Hermoso era Saúl. Un jovencito ahí, pastor de ovejas. Y le dice, ahí está, ese es el David que yo levanté. ¿Por qué? Porque David era conforme a mi corazón. ¿Y eso habla de perfección? No, David era perfecto.
Y el texto dice, porque Él hará todo lo que yo quiero. ¿Hizo eso David eso? No. Entonces, ¿qué significa ser conforme al corazón de Dios? No significa perfección. Significa que una persona conforme al corazón de Dios siente de Dios, habla de Dios, mira a Dios. Lo que hizo David, pecó, miró a Dios. David se equivocó, volvió a Dios. Honraba a Dios, aún en nuestras debilidades. Ser conforme al corazón de Dios no es ser perfecto, es mirarle a Dios en todo momento, cosa que no hizo Saúl. Él se precipitó muchas veces, dando la ofrenda, tomando la batuta en todo lugar, queriendo ser autoritario. Tú no eres conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque a ti te pones primero. David no. A pesar de sus equivocaciones, a pesar de sus malas decisiones, el libro de los Reyes, primera y segunda, ¿qué dicen? Lo ponen como ejemplo. E hizo como su padre David. Y no hizo como su padre David. Y no se levantó otro rey como el rey David. ¿Por qué? Porque era conforme a mi corazón. Él me buscaba. Él se arrepentía. Él quería agradarme en todo momento. Eso es un hombre levantado con el corazón de Dios, conforme a Dios, que busca de Dios, ¿no? Y Dios dice, y ustedes saben que por medio de este hombre, David, la promesa del pacto davídico era que Dios levantaría de su descendencia un hombre que guiaría al pueblo hacia la victoria, hacia ser cabeza de nación, como dicen los profetas. ¿Y saben qué? Yo les enseñé, Dios dio, Dios sacó, Dios soportó, Dios dio, Dios levantó. Pero escuchen algo, ustedes no pueden negar. Pensemos que estamos en una sinagoga. Ustedes no pueden negar que Dios levantó a David. ¿Quién puede negar eso? Nadie. Así también Dios levantó a Jesús. Dios levantó a Jesús conforme a las promesas hechas por los profetas. Y Pablo empieza a enseñar de Jesús. Verso 24. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista, predicando el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando terminaba su carrera, él dijo, ¿quién piensas que soy? Yo no soy ni digno de atar sus sandalias. Entonces, la predicación de Juan el Bautista ratificaba, afirmaba, corroboraba que Jesús era el Cristo. Él es el enviado. Estaba ratificando la promesa del cumplimiento de Dios a Israel. Su Mesías, su Cristo, el ungido del linaje de David ya había llegado. Y la predicación de Juan el Bautista confirma, ratifica, endosa ese ministerio. Porque cuando lo ve a Jesús, ¿qué dice Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ratifica, confirma. Yo no soy. ¿Eres tú, Juan? Dinos. No, yo no soy. Yo solamente es aquella voz que clama en el desierto. Detrás de mí viene alguien. Y ese es poderoso. Él los va a bautizar. Yo, con mi predicación, con mis seguidores, ni digno soy de atar sus sandalias. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? A él tienen que ir ustedes, no a mí. Ah, wow. Saulo está diciendo, para que ustedes vean, ustedes saben de Juan. Él predicó de Jesús también. Él ratificó su ministerio. Verso 25. Pablo sigue presentando a la persona importante del mensaje, Cristo. Mas cuando Juan terminaba, él dijo que no soy digno de atar sus calzados, ¿no? 26, varones hermanos, mira, ya les habla a ellos. Hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. Nuevamente, les di la introducción a ustedes y a ellos. Ahora les voy a hablar de las personas, a ustedes y a ellos. Así que ustedes judíos y los que están allá afuera, los que temen a Dios, escuchen nuevamente. A vosotros es enviada, subraya eso, la palabra de salvación, de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron, la rechazaron. Rechazaron el mensaje y lo clavaron en la cruz, no sabían qué decir, mintieron, levantaron falsos testigos y le llevaron a Pilato y le pidieron, crucifícanle. Crucifícale. Y Pilato dijo, pero ¿por qué? No veo ninguna mal en él. Y los judíos decían, pero crucifícale. ¿Qué están haciendo ahí? El mensaje de Jesús que había traído con el evangelio del reino, ellos lo han rechazado. Por lo tanto, ellos no se pueden culpar o librar porque la palabra no ha llegado. La palabra sí ha llegado, la palabra de salvación. Lo importante o aquí lo central es que ellos han rechazado esa palabra
que es muy distinta. La palabra de salvación fue dicha a ellos, no la conocieron, no la escucharon, no la comprendieron. Y mira lo que dice el verso 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle. Pablo está diciendo, mira, ¿ustedes cuánto tiempo se reúnen acá? Bueno, cada sábado. Bueno, déjenme decirles que si ustedes rechazan el mensaje, no han entendido el mensaje. Pueden estar en las sinagogas sábado tras sábado, pero les va a pasar lo que pasó allá en Jerusalén. ¿Y Pablo qué pasó en Jerusalén? Bueno, ahí teníamos templo, ahí teníamos fariseos, ahí teníamos Sanedrín, ahí teníamos ancianos, teníamos escribas, teníamos maestros. Y con esa cantidad de conocimiento, ni aún así entendieron las escrituras. ¡Wow! Eso puede aplicar a nosotros, hermanos. Cristianos pueden estar acá, escuchando, hablando. Cuidado que te pase como lo que hizo Jesús a su discípulo, ¿no? Felipe, ¿tanto tiempo estuve contigo y aún no me conoces? Wow. Hermanos, esto no se trata, hermanos, no se trata de portar una Biblia, de asistir o de ser miembros de una iglesia. Esto se trata de comprender las escrituras, que muchos de ahí carecen. Tienen conocimiento teológico, tienen conocimiento de las escrituras, pero no conocen al Dios de las escrituras. Eso es muy importante entender, hermanos. El centro, hermanos, lo dijo Jesús, las escrituras, el Nevín, el Ketubín y la Torá dan testimonio de mí. Y hablando con los fariseos, ¿qué les dijo? Vosotros no me creen. Si fueran hijos de Moisés o de Abraham, las palabras de Moisés comprenderían. Pero como no la entienden, vuestro padre es el diablo. Wow. Hermanos, tienen que entender una cosa. El cristianismo no es ser miembro de una iglesia. El cristianismo no es ser miembro en un culto. El cristianismo es colocarse en el cuerpo de Cristo. Es estar en Cristo, no en una iglesia. Si tú no conoces a Cristo, hermanos, puedes estar viviendo una religión como tantas muchas hay. Como ellos vivían en la religión judaica. Religiosos prudentes también. Conocedores de la Torá. Pero muchas veces, hermanos, el conocimiento puede llevarte al envanecimiento o a la confusión, si no viene con un carácter correspondiente. Entonces, hermanos, la palabra que Dios dejó, la Torá para ellos y el Nuevo Testamento para nosotros, no solamente tiene que informarnos, ella tiene que transformar nuestras vidas. Dios no la dejó para información, como ellos la utilizaron. ¿Qué quieres saber? Bueno, yo soy rabino. ¿Qué pregúntame? No. La Biblia sí es información, claro, pero Dios la dejó para transformar nuestra vida, nuestro carácter, nuestro estilo de vida, nuestra familia, nuestra posición y nuestra cosmovisión ante el mundo. Y mucha gente solamente quiere la información, pero no quiere la transformación. Y uno sin lo otro no puede llevarse. Tengan mucho cuidado con eso. Ellos se reúnen en las sinagogas, abramos el rollo, abramos Isaías, meditemos un poco, salgamos afuera y no han entendido nada. Nada no han entendido en los años. Y Pablo dice, no han entendido nada. Porque si lo hubieran entendido, dice Pablo en Corintios, no hubieran crucificado a Jesús. Entonces, ¿qué pasó ahí? No han conocido al Dios de las Escrituras. No lo han conocido. Profesaban tener fe. Profesaban creer. Profesaban ser hijos del linaje de Abraham. Pero dice Pablo, o Jesús, tanto se jactan de eso. Dios puede levantar judíos de las piedras incluso. Para Dios nadie es importante. Ni pueblo, ni ustedes. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. La fe es importante en Cristo. Entonces, hermanos, aquí vemos judíos, aletrados, cada sábado reuniéndose, hablando con los gentiles. Pablo y Bernabé llegan. No, ustedes no han entendido nada. Aquí está la palabra de la salvación. ¿Cuál? Que todas las escrituras, ¿a quién apuntaban? A este Jesús. A este Jesús que Dios levantó de los muertos. Lo va a decir más adelante. Él es el del linaje prometido de Israel, de David. Ahora, esta es la palabra de salvación que el apóstol, que el autor a los Hebreos habla. ¿Se acuerdan de Hebreos capítulo 2? Cuando dice,
¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Abre tu Biblia en Hebreos y mira cómo va el texto y la relación, va a ir corriente, ¿no? Hebreos capítulo 2, conocido, marca tu Biblia ahí. Hebreos capítulo 2, verso 3, ¿no? Verso 3, Hebreos capítulo 2, verso 3. Muy bien. Hace una pregunta el autor, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no, nos fue confirmada por los que la oyeron. Y la mala interpretación es que este texto se utiliza para la pérdida de salvación. Y no es así. No habla de que podemos perder la salvación. Habla de descuidar la palabra de salvación que estaba predicando Pablo en la sinagoga. ¿Y cómo la descuidamos? Cuando la rechazamos. ¿Sí o no? ¿Cómo sabemos eso? Porque el contexto habla de la voz, de la palabra. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a través de los profetas, en este tiempo nos ha hablado en el Hijo. El capítulo 1 y el capítulo 2, la salvación, ¿cuál es? La palabra, el mensaje predicado. Por eso Pablo, ¿qué utiliza en Hechos? A vosotros he traído esta palabra de salvación. Y si la descuidáis, hay juicio. Por eso dice el texto, ¿cómo escaparemos si rechazamos esta condenación, perdón, esta palabra de salvación, esta salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? No hay más. Rechazaron la palabra, no hay más. O la crees o te condena. No puedes escapar de eso. No se trata de una salvación de gracia, se trata de salvación de la palabra de Dios. Muy bien, y lo vamos a ver por el contexto. Al final, ¿los judíos han rechazado el mensaje? Sí, lo van a rechazar. Y no van a escapar de esa condenación grande. ¿Por qué? Porque la palabra o te salva o te condena. Lo dijo Jesús, yo no voy a juzgar en el mundo. Las palabras que habéis oído, ellas os van a juzgar. Volvemos a Hechos capítulo 13. ¿Están aprendiendo, hermanitos? Qué bueno, hermanos, qué bueno. Muy pronto vamos a abrir nuestras sinagogas también, ¿ya? Entonces dice, ¿no? Las incumplieron, 28, y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matase, con falsos testimonios, falsos testigos, mentiras, etcétera. Ustedes saben la historia, ¿no? Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó, otra vez, le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea. ¿Quiénes serían estos? Los discípulos, ¿no? A Jerusalén, los cuales ahora son testigos al pueblo judío, allá en Jerusalén, ¿no? Entonces Saulo o Pablo está presentando a Cristo, y esa es la verdad del evangelio. La verdad de la teología judía se centraba en Cristo, y la verdad del cristianismo, nuevamente, se centra en Cristo. No puede salir Cristo del púlpito, de la Biblia, de la Escritura, de la iglesia y de los creyentes. No puede ser. ¿Sabes por qué? Porque la vida religiosa cristiana se centra en una persona y esa persona es Cristo. Dios no te dejó el mensaje, su palabra, para vivir bien. Dios no nos dejó el mensaje para darnos tips de cómo vivir bien. Dios nos dejó este mensaje para presentarnos a Cristo y su obra. Por lo tanto, el mensaje te va a llevar a Cristo. Y si no te lleva a Cristo, no es un mensaje. Porque el mensaje tiene que tener por centro a Cristo, a Él, la gloria, la honra, la alabanza, al Señor, al Kyrios de la iglesia. No, el mensaje no es centrado en el pastor, en la iglesia. No, 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 no. El mensaje es centrado en Él, en Cristo, en Él, en el Salvador. Y Pablo dice, no entendieron ustedes, leían Jueces, leían Josué, leían Éxodo, leían Génesis, pero no entendieron que todo eso hablaba de Jesús. Por lo tanto, si ustedes van a predicar en esta sinagoga, hablen de Jesús, el cual Dios levantó de entre los muertos. Nada puede tomar la primacía de Jesús. Él es el primogénito, Él es el principio de todo, Él es la cabeza de la iglesia. Y como cabeza, Él la gobierna, Él la sustenta, Él la preserva, hermanos. Y la gloria sea a Cristo siempre. Y Saulo está presentando una vez más a Jesús. Rechazado, sí, pero anunciado a ustedes ahora. Jesús fue levantado por Dios.
Él no se levantó como otros líderes, porque quisieron. Dios lo levantó. Y Saulo va a utilizar salmos, ¿no? Este es mi hijo, lo engendré hoy. Lo voy a preservar. Hermanos, cuando Dios escoge, levanta a David, él dice, él es conforme a mi corazón. Él me agrada porque ve de mí, es de fe. Yo sé que se va a equivocar, pero rápidamente va a acudir a mí. Es más, él va a escribir muchos salmos que me glorifican a mí, que edifican al creyente y lo fortalecen hacia mí. David diría, bienaventurado el hombre que en Jehová confía. Constantemente los salmos de David reflejan a Dios, muestran a Dios. Y Dios dice, muy bien, así como él, yo levanto a Jesús. Y diría Dios a Jesús en su bautismo, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. No tengo otro hijo amado. Él es el amado. A él obedeced. Yo lo escogí, yo lo levanté, yo lo di a ustedes para que sea salvación de Israel y del mundo entero. Y Pablo, escribiendo más adelante, diría, y Pedro también va a aclarar eso en Hechos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios designó al amado a Jesús. Por lo tanto, hay que predicar a la gente que Dios no nos ama tal cual somos. Dios nos ama en Cristo. Él te va a amar en Cristo. Por eso Pablo en Efesios que dice, y nos hizo aceptos en el amado. ¿Ustedes quieren ser justificados a Dios? Sí. ¿Ustedes quieren agradar a Dios? También. ¿Quieren servir a Dios? Jesús es el acceso. Él es el acceso. Y sin Él no pueden, ni con la ley, ni la circuncisión, ni por más que se crean hijos de Abraham, no pueden, porque lo que la ley no pudo, Cristo sí lo hizo. ¡Wow! Imagínate ese sermón. Imagínate ese sermón. ¡Wow! Presentando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Tremendo Pablo, ¿no? Hay que invitarle a Pablo que predique aquí. Qué lindo hubiera sido escuchar una predicación. Yo hubiera estado sentado ahí, ¿no? Escuchando a Pablo predicar. Muy bien. Pablo ha presentado a la persona del mensaje. ¿Quién había sido? Jesús. Jesucristo. Y ahora dice, muy bien, los he introducido al mensaje, les he presentado a la persona del mensaje. Ahora, ¿sabes qué? Vamos al centro del mensaje. Wow, esto se está poniendo muy bueno. Vamos al capítulo, inciso C, el centro del mensaje y la obra de Cristo. Verso 32 al 37, ¿ya? Verso 32 al 37. 32 al 37. Leamos. Y nosotros también, dice Pablo, hablando también con Bernabé, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú. Adelanta Pablo, habla también del Salmo de David. En el verso 35 dice, otro salmo, que tu cuerpo no verá corrupción, hablando del santo, y que también se cumple en Jesús, porque ahí diría el 36, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas a aquel a quien, otra vez, Dios levantó, subraya eso, Dios levantó, no vio corrupción. Entonces Pablo está yendo un poco más allá. Introduce, habla de Jesús y dice, ¿sabes cuál fue la obra más grande que Jesús hizo? Ustedes y nosotros vivíamos con religiosos, líderes que han muerto. Nuestro líder más prominente o nuestro líder más destacado fue David. Pero él murió y su cuerpo vio corrupción. Pero a Jesús, al que les he hablado hace un momento, ¿saben qué? No solamente Dios lo dio para sanidad o para llevar su palabra a nosotros, sino que cuando fue muerto por los que lo rechazaron y por Pilato, Dios lo levantó de los muertos. Ese es el centro del mensaje. Aquel Jesús que fue anticipado por Juan el Bautista, que fue rechazado y que fue muerto, al tercer día ha resucitado. Al tercer día volvió a la vida. Al tercer día Dios le levantó de los muertos y se cumplió la escritura.
Por lo tanto, la obra que Dios hizo en Cristo fue que en Él, en su resurrección, va a traer beneficios espirituales a ustedes y a los que están escuchando allá afuera, diría Pablo. Hermano, el mensaje se centra en Cristo, sí, pero lo que Dios hizo en Cristo es la resurrección de los muertos. La promesa de la iglesia y de ellos es que Dios ha vencido la muerte ahí. Lo diría Hebreos. Jesús derribó al quien tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo, Satanás. Y cuando vemos a Jesús en Apocalipsis dice, yo tengo la llave de la vida y de la muerte. Entonces la obra aquí que Pablo refleja a los judíos es, Él ha resucitado. Él ha resucitado, por más que los rechazaron. Y Él ha resucitado. ¿Qué trae la resurrección? ¿Sabes qué trae la resurrección? 3 cosas. 1, confianza. 2, de nuevo trae la resurrección. Y número 3, trae esperanza. Repito, de nuevo. Esperanza. De nuevo, esperanza, confianza, seguridad. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos saber eso? Porque hoy la gente dice, no, yo creo que Jesús no resucitó, fue un cuento. ¿Sabes qué? Hoy hay evidencias. Muéstrame en la Biblia que Jesús sí resucitó. ¿Alguna evidencia? Muy bien, tengo muchas. Vemos el carácter de los apóstoles. ¿Cómo estaba Pedro antes de la resurrección? Miedoso. Volvieron a la pesca. Dijeron ya, acabó todo. Jesús predicó, fue bonito estar 3 años y algo más con el maestro. A ustedes también los quiero mucho, pero ya se acabó. Hay que volver a la pesca. Pedrito, no entendiste nada. Seguía con miedo. Seguía con dudas. No había entendido que Jesús le había dicho, deja esas redes porque tú ahora vas a ser pescador de hombres. No lo había entendido. Bastaron 40 días para que Pedro cambiara de la apatía, de la inmovilidad, del miedo al denuedo, a la confianza y a confiar completamente en Jesús. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Pedro tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. El poder de la resurrección da eficacia, da seguridad. Y diríamos como Pablo, no me importa lo que pueda pasar con este cuerpo. O como Pedro, ya no podemos, hermanos. Pero Pedro, te vamos a encarcelar. Con eso me asustabas antes, diría Pedro. Antes sí, 3 veces he negado a Jesús con ese miedo de la muerte. Pero ¿sabes qué diría Pedro? Ahora no, ahora he cambiado. Ahora puedo decir que no puedo dejar de hablar ni decir lo que hemos visto y oído. Y por más que ustedes nos encarcelen, la palabra no está presa, dice Pedro. ¿Qué pasó, Pedro, contigo? ¿Sabes qué? 40 días pasé con Jesús. Él ha resucitado. Él ha resucitado. El Maestro vive. El Maestro está entre nosotros. Y el Maestro dice, ¿sabes qué? Trabaja por la mies. Obra. Vive. ¿Sabes por qué? Porque un día yo voy a volver, Pedrito, por ti, por los demás y por la iglesia. ¿Sabes para qué? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa de Jesús. La resurrección trae confianza. De nuevo, ¿sabes por qué? Porque no nos preocupa la muerte. No nos preocupa la muerte. La muerte es una victoria para nosotros. Y la esperamos con confianza, sabiendo que allá en los cielos, como diría Esteban al morir, diría, veo los cielos abiertos y a Cristo sentado a la diestra del Padre, como diciendo, ven Esteban, acabó tu hora. La muerte no nos intimida. La muerte no nos lastima ni no nos da incertidumbre. Porque la resurrección de Cristo trae confianza a la vida del creyente. No hay más dudas, no hay más miedo. Tenemos que vivir para Él y morir para Él si es necesario aquí en la tierra, como lo hicieron ellos. La resurrección es una promesa. Un día volveremos a la vida. Pero también Él habla de la obra, de la victoria de la resurrección, ¿no? Habla de la resurrección. Y en el verso 38, Él diría, sabed pues esto, varones hermanos,
Ya les dije que él resucitó, lo levantó. Que por medio de él, ahí están, beneficios de la resurrección. Beneficios de la resurrección. Número 1, hay perdón de pecados. Beneficio número 2, en él tenemos justificación. ¡Wow! O sea, Pablo dice, muy bien, Jesús hizo esto, él es tal, pero él murió, sí, pero resucitó. ¿Y sabes qué? En él hay perdón de pecados. En él podemos ser justificados. Todo lo que la ley no pudo hacer, porque era débil por nosotros, en Cristo somos ya justificados. Porque los judíos hacían las abluciones, guardaban los mandamientos, la Torá, los Shabbat, etc. Y el propósito, hermanos, miren aquí adelante, era acercarse a Dios y decirle, mira lo que estoy haciendo por ti. Queremos hallarnos fieles, dignos delante de ti, porque estamos haciendo esto, lo otro, la Torá, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, eso que están haciendo nunca les va a justificar, menos les va a limpiar el pecado. ¿Saben qué? Dejen eso y pasen a Jesús. En Jesús, ¿qué hay? Número 1, la promesa de la resurrección. Número 2, el perdón de pecados. Y número 3, en él ustedes van a ser justificados. Hermano, ¿en serio? Sí, Pablo lo dice. En Cristo, ¿qué somos? Justificados. El perdón de pecados. El perdón de pecados está en Cristo, en su sangre, por su resurrección. La sangre de Cristo siempre es para limpieza y perdón de pecados, no es para otra cosa, hermanos. Es para perdón de pecados, vertida en la cruz del Calvario. Descansen en él, reposen en él, porque el día sábado, ¿qué se hacía? Reposar, descansar. Y Pablo dice, este reposo es Cristo. Él los va a limpiar de todo pecado. Él es el que les va a dar, les va a justificar. Pero Pablo, ¿qué dice? A todo aquel que cree. El mensaje está siendo predicado por Pablo, ¿no? Avanzamos. Inciso D, o punto 4. Pablo hace la introducción, muestra a la persona, da el centro y la obra, y ahora sí, el llamado al mensaje, ¿no? Capítulo 13, verso 40 al 41, Pablo hace el llamado del mensaje. Leemos. Mirad pues que no os venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad o menospreciaréis y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os lo contare. Bueno, Pablo dice, el mensaje ha sido predicado, el mensaje ha sido disertado, el mensaje de la salvación os ha sido anunciado a vosotros. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Ustedes judíos, yo quiero decirles algo. O lo creen o lo rechazan. Pero si lo rechazan, están haciendo lo que sus padres han hecho, rechazando el buen mensaje de Dios. Mensaje predicado, mensaje expuesto, responsabilidad de ustedes. ¿Lo rechazan o lo creen? Yo ya prediqué, diría Pablo. Cristo ha sido anunciado entre vosotros y llamado. Vengan a Jesús. Acepten a Jesús. Créanle a Jesús. Ese es el llamado que hacemos todos nosotros. A la gente que está allá afuera y a los que están aquí adentro también. Confíen en Jesús. Confíen y acérquense a Él. Él les va a dar y enseñar todo lo que es necesario para vivir esta vida difícil. Porque difícil sí es. Ser cristiano es difícil. Un cristiano prudente, un cristiano bíblico, sí lo es. Hay acechanzas, hay enemigos, etcétera, pero Dios está con nosotros. Lo importante es que entendamos que nuestra carrera es guiada por Dios, por Cristo. Y que si algún día nosotros llegamos y lo vamos a hacer al cielo, es porque la obra de Cristo fue eficaz en nosotros y Dios lo aceptó. Dios no acepta una obra que nosotros hagamos porque es incompleta. Dios acepta la obra de Cristo porque es completa, es perfecta, es eficaz y es eterna. De manera que Pablo dice, ¿saben qué? A ese Jesús predico, vengan a Él y confiesen su nombre.
El sermón ha terminado, la elección es suya. Wow. Pero Pablo, ¿no vas a pasar que pasen a orar adelante? No, dice, no, suficiente. El sermón ha sido predicado, la palabra ha sido expuesta. Por un predicador eficaz y la palabra eficaz, el mensaje eficaz. La pregunta es, ¿cómo van a responder los corazones? La respuesta, continuamos leyendo. Y de esta manera finalizó el mensaje de Saulo. Tremendo mensaje, ¿no? Saulo era muy bueno, muy buen predicador, hermanos, ¿no? Vamos a lo siguiente, hermanos. La palabra cumple su propósito, ¿no? El mensaje eficaz. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo acabó todo? ¿Creyeron o no creyeron, hermano? ¿Cómo acabó todo? Leemos, 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Cumplió o no cumplió la palabra? Sí. Pablo dejó el púlpito y se fue con Bernabé. Bernabé, vamos saliendo. Acabó la congregación, acabó la reunión. Afuera, ¿quién les intercepta? Gentiles. Y le dicen, Pablo, estábamos escuchando por la ventana la salvación que dijiste, porque tú dijiste a todo el que cree. Y nosotros queremos creer. Y sabes que Pablo y Bernabé queremos pedirte algo. Que el siguiente día de reposo, siguiente sábado, tú vengas y nos hables más de esta palabra. ¿Qué están haciendo ellos? No están descuidando la palabra. Si quieren aprender la palabra, afirmarse en la palabra. Y no solamente gentiles, sino también judíos piadosos. Y dijeron, ¿sabes qué, Pablo? ¿Por qué mejor, para qué nos vamos a esperar hasta el sábado? Mejor desde ahora te seguimos, dice. Y mucha gente le siguió y por una semana Pablo predicó. ¿Qué se llama eso? Darle importancia a la palabra, darle el interés a la palabra. Hermanos, ustedes saben el mensaje de Cristo. ¿Quién de aquí no sabe quién es Jesús? Lo que hizo Jesús. Lo que muchas veces los que de aquí no hacemos es que nos interesamos en conocer a Jesús. Eso es escudriñar. Jesús no dijo, lean la Biblia. Jesús no dijo, estudien la Biblia. Escudriñen la Biblia. Y mientras más la escudriñen, ella les va a llevar a mí. No hay otra manera. Si tú lees, no vas a acercarte a Jesús. Cuando tú la escudriñes, cuando la excaves, cuando la rumes, ¿sabes quién va a aparecer en las páginas? Cristo. Y cuando entiendas lo que Cristo hizo y lo que Cristo quiere, tu vida ya no es para ti, ya es de Él. Él ya gobierna tu vida. Pero si vas tú a la Biblia a buscar algo para ti y no para Él, tú no estás yendo a buscar a Jesús. Tú tienes que ir a la Biblia a buscarle a Él para que Él se glorifique en ti. Entonces, amados hermanos, aquí vemos un interés completo en las Escrituras. Saulo, el próximo sábado. No, mejor sábado no, porque estamos tan ansiosos que desde ahora te seguimos. ¿Dónde vas a ir? Wow. Interés, amor, hambre y sed por la palabra es lo que nos falta. Y una evidencia clara de que estos hermanos han nacido de nuevo, ¿sabes cuál es? Una evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es que va a tener hambre y sed de la palabra. Tiene deseo de comer, de alimentarse de la palabra. No espera como ellos. Al siguiente sábado, no. Ya, Pablo, ahora, ¿dónde vas a ir? Y desde entonces le siguieron judíos, gentiles, a donde Pablo iba. Escuchando el mensaje. De manera que si ustedes y yo afirmamos ser creyentes, tenemos que tener esta señal o esta marca distintiva. Hambre y sed de la palabra. Quiero palabra. Como el Salmo 42, ¿no? Como el siervo clama. Así brama en el desierto. Así clama, alma mía, por escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Pero si ni los domingos venimos con ganas de escuchar, ¿qué será el resto de la semana? Hermanos, aquí en los domingos no venimos a escuchar el sermón nada más. El día domingo venimos a reflejar cómo nos hemos comportado ante la semana. Aquí solamente venimos a estar en unidad, en comunión, unidos, pero tú tienes que tener hambre y sed de la palabra constantemente, hermanos. Como ellos, hermano Fernando, Hechos, hasta el domingo. No, yo mismo voy a estudiar Hechos, me estoy apuntando. Tienen que ustedes mismos tener ese deseo y hambre por la palabra. Una evidencia de un cristiano es ese.
tiene hambre y sed de la palabra. Si no tiene, revise su salvación. Porque un creyente ama, desea. Pedro lo dice, ¿no? Desead como niños la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. Algo muy importante es eso, ¿no? El llamado está hecho, Pablo y Bernabé salen y le siguen mucha gente. Y mira lo que pasa el verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Y dime si Pedro iba, ¿no?, con su parlante y Pablo y Bernabé, hermanos, el domingo sábado nos encontramos en tal sinagoga. No, no era necesario. ¿Sabes por qué? Porque la misma gente convertida ha ido a anunciar a otros. Trabajo en equipo. El crecimiento de la obra lo hacemos todos. Trabajo en equipo. ¿Por qué se llenó ese lugar? ¿Porque los judíos hablaron bien? No, porque los mismos que creyeron dijeron, ¿sabes qué? Vinieron dos hombres, uno llamado Pablo y uno llamado Bernabé. Y no te imaginas lo que nos dijeron. El mensaje, ¿qué mensaje? Que hay perdón en Jesús. Que hay resurrección. Que solamente existe un Dios y ese Dios ha designado y levantado a Jesús, su Hijo. ¿Qué? ¿Cuándo van a hablar de eso? El sábado estás invitado. Trabajo en equipo. Y el siguiente sábado, ¿cuánta gente había? Casi, si no era el casi, era toda la ciudad reunida para escuchar a Pablo y a Bernabé. No, ¿qué dice el texto? Para escuchar la palabra de Dios. Una vez más, los siervos que somos, instrumentos. No es nuestra palabra, es su palabra. El texto no dice, vienen a Pablo y a Bernabé, como muchos dicen, ¿no? Gran campaña, aquí el evangelista, el pastor, el profeta, el apóstol. No, 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 no. El importante, ¿quién es? El mensaje de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la gloria es a Él? Porque los predicadores no tenemos nuestra propia sabiduría, es sabiduría de lo alto. Es la palabra de Dios, es el pueblo de Dios, es el mensaje de Dios. Por lo tanto, no hay nada de qué jactarse. Nuestro nombre está por abajo, el nombre de Jesús está por encima. Y nuestra palabra está por debajo, por encima está la palabra de Dios. El texto dice que la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios, dicha por medio de sus siervos. Nada más y nada menos somos nosotros, siervos nada más, ¿no? Pero como siempre hay oposición, ¿no? Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo les decía, contradiciéndole. ¿Están cambiando los judíos? Son tercos, ¿no? No quieren. ¿Cómo les podemos decir? ¿No? Pero judíos, déjenos pasar pues ahí al santuario, a la gracia. No, no, no. Ustedes no son, como decía Pedro, ¿no? ¿Qué le ha dicho Pedro al centurión? Porque los gentiles, ¿qué son? Menospreciados, ¿no? No eran vistos nada bien. Pero aquí, ¿de qué están celosos los judíos? De Pablo y de Bernabé. ¿Eso pasa hoy en día? ¿Acaso no hay pastores que, oh, ese hermanito está predicando bien, mejor ya no le saco, ahí nomás que se quede, yo tengo que ser el predicador? No les gusta que otros tomen la delantera, que tomen liderazgo, que sean mejores que unos. No les gusta a otros pastores, líderes, maestros. Celosos son. Celosos. En especial, hermanos, pastores que conocí mayores. No ven a los jóvenes prósperos, no les dan, no trabajan en la vida de los jóvenes. Los jóvenes de unión, televisioncita nomás, uno que otro discipulado nada más. Trabaja en la vida de los jóvenes. Porque ¿qué estamos viendo aquí? Lo vamos más adelante. El traspaso del ministerio. Por eso Pablo enseñó a Timoteo, tenía sus Silas, tenía sus Titos, y muchos pastores tienen que tener así también, jóvenes, líderes que suban, pero a veces el celo, como ellos, gana. No, hermanos. En este lugar, ¿quiénes tenían la primacía? Los judíos. Enseñaban. Vinieron Pablo, otra enseñanza. No, que esto está mal. ¿Y qué entienden por rebatir ustedes? ¿Qué entienden por rebatir? Mientras todo mi agüita. ¿Qué entienden por rebatir? Eso. Supongamos que aquí está Bernabé. ¿Y qué decía el judío? Está equivocado, mal está así. Contradecía. No, no, no. Lo que está diciendo es mentira. O como en este tiempo, ¿no? A ver, mostrame texto, capítulo. Ahí te creo. Mentira es así. Contradice. ¿Por qué contradices la verdad? Sabadista, ven a ver, amigo.
El sábado es Cristo. En Él está nuestro reposo. Nuestra Pascua es Cristo, dice Pablo en Corintios. No, 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 no. Vos tú guardas los 9, pero un hito no guardas. ¿Por qué? Quieres contradecir la verdad. Así contradecían. Está equivocado lo que Pablo dice. No está diciendo la verdad. Y dice el texto, lo maldecían, lo injuriaban. El celo hace eso, hermanos. El celo te confunde. A veces los pastores somos así. Los líderes no tenemos que ser así. ¿No? Cuando vemos un hermanito que está creciendo, amén, gloria a Dios. Mejor que yo todavía tiene que ser. Yo quiero que la iglesia aquí se levante predicadores mejor que yo. Mucho mejor que yo. La nueva generación, ¿no? Y yo ahí sentadito voy a estar también escuchando. Pastores no les gusta estar sentado, ¿no? No, yo tengo que... Y todavía adelante les hace sentar, ¿no? Aquí el pastor, aquí el pastor. No, somos siervos nada más. Ahí sentaditos vamos a estar escuchando la palabra de Dios. No hay que hacer eso, hermanos. El pastor no tiene la cabeza en la iglesia. Es Cristo. Él es la persona más importante. Muy bien, avanzaremos. Ya estamos llegando al final, ¿ya? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los... ¿Listo? Hermano Nelson, se está cumpliendo hechos. Transición. ¿Qué tenía que transicionar? De judíos a gentiles. Bueno, judíos, como lo rechazan, nos vamos a los gentiles. Transición, progresión, puente. Y vemos que con Saulo sí se está cumpliendo el cristianismo. Nuevamente más, una vez más, nuestra predicación expositiva tiene coherencia. Entonces dice, bueno, ustedes la rechazan, nos vamos a los gentiles. Nos vamos a ellos, como ustedes la rechazan, ustedes no podemos ser más. Y ayer me puse a pensar eso, hermano, ¿no? Ayer estaba hablando con un hermano y él me decía, hermano, es que él está en una iglesia y él me dice, hermano, en mi iglesia predican prosperidad, se creen profetas, hasta sayayines así. Pero hermano, para que sonrían, pues hermano, están muy serios. Y él me dice, hermano, ¿sabes qué me preocupa? Dice el hermano. Las almas que están ahí no saben ni qué es salvación. Les hacen diezmar. A veces quiero ir, me dice. Hermano, yo le he dicho, haz algo. No te vayas, le he dicho. Trabaja ahí hasta donde tú puedas. Aunque 2 o 3, háblales la palabra. Llévales a la salvación. Pero muchas veces, hermano, cuando alguien es terco, cuando alguien no quiere, ¿qué dice Saulo? Bueno, la rechazan, apunto a otro lugar. Eso es bíblico, hermanos. Mamás, papás, entiendan algo y lo vamos a ver el lunes en Jueces. No se pierdan, precioso es el libro Jueces. Vamos a ver que la generación, nuestros hijos, a veces nos van a lastimar, nos van a decepcionar. Y ustedes tienen que entender que cuando alguien hace eso, no está rechazándote a ti ni a tu palabra, estás rechazando a Dios mismo. Y a veces, ¿sabes qué hay que hacer? Mirar a otro lugar, mirar a otro pueblo. Eso hice yo. Cuando abrí la iglesia Cristo es Rey, acá, yo me esforcé mucho. Y aquí Joel es testigo y los hermanos que están conmigo desde ese tiempo. ¿Cuánto trabajé por las iglesias profecías? ¿Cuánto hice? ¿Cuánto reuní? ¿Cuánto trabajé, prediqué, enseñé? Hasta un punto que dije, rechazan ustedes la enseñanza. Voy a mirar a otro pueblo. Y me vine a Puente Bolivia. ¿No ve? Entonces, a veces es así, hermanos. Hay que ver a quién accede el mensaje. No te enfrasques, tiene que creer, tiene que aceptar. Bueno, está en decisión de cada uno de ustedes. O lo rechazan o lo aceptan. Lo importante, ¿cómo yo salí de ese lugar, de esa denominación? Prediqué el evangelio, enseñé lo más que pude con mis incapacidades, pero lo hice. Me voy feliz, ¿por qué? A mirar otro pueblo. Y ustedes son un nuevo pueblo, hermanos, que Dios va a levantar para que el evangelio continúe. Es necesario eso. A veces, hermanos, es necesario la separación. Lo vamos a ver más adelante con Bernabé y Saulo. Es necesario. No siempre es malo la separación, hermanos. No siempre es malo. No lo vean así. A veces es necesario la separación por causa del ministerio y del evangelio correcto. Entonces, hermanos, aquí vemos que Pablo, ya lo han dicho ustedes, nos vamos a los gentiles. 47, porque así se nos mandó, ¿no?
Ahora escucha esta parte. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la... ¿Qué comienza ahí? La última parte. Hechos 1:8, ¿cuál es, verdad? Me seréis testigos, Jerusalén, ¿se cumplió? Se cumplió. Judea, ¿se cumplió? Se cumplió. Samaria, ¿se cumplió? Se cumplió. ¿Qué faltaba? Hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo empieza? Con Saulo empezaría la última misión. Hasta los confines de la tierra. Judíos, ¿lo rechazan? Vámonos a los gentiles. Ellos sí lo van a aceptar. 48. Cuando los gentiles escucharon esto, se regocijaron y glorificaron. Gracias, gloria a Dios por mirarnos a nosotros, que éramos un pueblo incircunciso, ajenos, diría Pablo en Efesios, ¿no? Y gracias a Dios por eso, hermanos. Gracias a Dios por eso. Hermanos, podemos acercarnos al trono de la gracia, podemos aceptar a Jesús, podemos vivir las promesas espirituales sin ser judíos, sin ser judíos. Podemos acercarnos al trono de la gracia sin necesidad de un sacerdote físico, humano, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hermano, qué palabra tan linda. Por eso los gentiles, ¿qué dijeron? ¿Qué decían los judíos? ¿A quién servir al Señor? Circuncisión, guardar los ritos, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo llega y ¿qué dice? Al que cree ya ha sido perdonado, al que cree ha sido justificado. Y los gentiles, ¿qué dicen? Gloria al Señor, amén. Se regocijaban, no dice gozaban, regocijaban, contentos, alegres, dichosos, bendito sea el Dios que ha colocado la mirada en nosotros. Eso es lo que causa Cristo en nuestras vidas. Cuando a mí Dios me encontró, me rescató, agradecí mucho al Señor, porque me miró, vio mi corrupción, mi maldad. Por eso ahora glorifico al Señor, porque Él miró desde lo más alto mi condición y aún así envió a Cristo para que mis pecados sean perdonados. Y ahora yo puedo llamarle Padre y Él me llama Hijo por adopción. Gloria al Señor, hermanos, sin ser judíos, hermanos. Gloria sea al Señor. Finalizamos, ¿no? 51 al 52. 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo, cuando no los judíos, ¿no? Y los expulsaron de los límites. Entonces, ellos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y acabó la travesía en Antioquía de Pisidia, ¿no? ¿Qué han hecho Saulo, Bernabé y Pablo? Sacudimos nuestros pies, ni el polvo nos queremos llevar de esta ciudad. Señal de rechazo, ¿no? Han rechazado el mensaje. Qué triste por ellos, qué triste. 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pregunta para ustedes, ¿en esta predicación vemos don de lenguas? ¿Y por qué dicen, no, una señal del Espíritu Santo es el don de lenguas? Vemos aquí trifulca, así, no, porque no era necesario. Lo central es el mensaje que salva. Vimos que había lenguas, sí, pero vimos también que no hay lenguas. Vimos la imposición de los apóstoles para recibir el Espíritu Santo, sí, pero también vemos que no es necesidad de eso. ¿Por qué? Porque la obra la hace el Espíritu Santo, pues, y el mensaje es lo central, a Cristo, y simplemente eso. Una iglesia, y el texto dice, estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. La obra ha dado eficacia. Noten siempre eso en el libro de los Hechos. No siempre el patrón se repite. Es más, cuando lleguemos a Hechos 17, al mensaje de Atenas, Pablo va a cambiar su predicación. Predicó de una manera a judíos, pero va a predicar de otra manera a gentiles también. Ya vemos esa transición en el libro de los Hechos. Recuerden muy bien. Pero algo ha comenzado. La última misión comienza. Hasta los confines de comenzó con Saulo, comenzó con Pablo. Hermanos, pónganse de pie. La Biblia y el trazo de los Hechos nos habla mucho del carácter de los apóstoles y el carácter del Espíritu Santo y de Dios también. Esto nos lleva a preguntarnos cómo estamos en nuestro carácter, cómo estamos en nuestra vida, ¿no? Hombres fueron usados y mujeres también. A lo largo de la historia, el Evangelio ha llegado a corazones por boca de hombres y mujeres piadosas que estaban entregados al servicio evangelístico.
Y hoy en día en nuestro país, Bolivia, y en las demás naciones, el mensaje tiene que seguir siendo anunciado. Lo que falta ahora es hombres y mujeres con ese corazón de poder llevarlo. Que de aquí levante ese tipo de hombres y mujeres. El mensaje tiene que continuar porque el evangelio transforma vidas. El evangelio cambia vidas. El evangelio no mejora vidas. El evangelio cambia vidas. Estamos llamados a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Es un llamado, es un privilegio que tú y yo lo tenemos por hacer. Padre, estamos agradecidos por tu mensaje el día de hoy. Es impresionante la vida de nuestro apóstol Pablo, Señor. Sin duda era un hombre preparado. Y también tenía el mensaje eficaz, el mensaje de la salvación. Un mensaje que ha llegado a nosotros, Señor, también. Y un mensaje que nos ha confrontado en algún punto de nuestras vidas. Muchos de los que estamos aquí tenemos 5, 3, 4, 8, 10, 15 años de convertidos. Y esta palabra, esta persona, esta obra también ha tocado nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús, alabado, glorificado sea el nombre de Jesús, el libertador, el salvador, el ungido, el Cristo, el enviado que tú enviaste para la nación de Israel y para nosotros que éramos un pueblo gentil, un pueblo no conocido, un pueblo no aceptado. Tú nos has aceptado en Cristo, sin ser judíos me has aceptado, Señor, aún en mi pecado, aún en mi corrupción. Tú me has mirado, Señor, y has enviado a Jesús a morir en la cruz del Calvario para que su sangre me dé el perdón de pecados y mis pecados sean pagados, cancelados en el nombre de Jesús y en el poder de su sangre. Señor, así comenzó la iglesia de nosotros los gentiles, en Antioquía, aquí, Señor, en Chipre, en Antioquía de Pisidia, Señor, cuando por primera vez la gente nos dijo cristianos, un nombre que hasta ahora llevamos, un título, Señor, que hasta ahora llevamos, seguidores de Cristo, seguidores de Jesús, seguidores del camino de Jesús. Oh Dios, han pasado muchos años, Señor, desde que nos hemos convertido. Han pasado muchas cosas, Señor, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestra vida espiritual desde que nos hemos convertido, Señor. Pero si estamos aquí hoy, escuchando tu palabra, escuchando tu mensaje, escuchando la palabra de ti, Dios, es porque tú en tu gracia, en tu misericordia nos has hecho llegar hasta aquí. Perseveramos por la obra de Cristo. Llegamos hasta este lugar porque tú nos trajiste, porque tu palabra nos dice que aquel que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Gracias, gracias porque estos años, Señor, aunque han sido de cansancio, de decepción, de tristezas, hemos encontrado gozo y fortaleza en Cristo y en su mensaje. Señor, muchos de nosotros estamos acabando nuestras vidas. Estamos llegando al final de nuestra estancia en esta tierra, pero podemos partir gozosos, alegres, con esperanza, con consolación, sabiendo, Señor, que tenemos la promesa de la resurrección, que nuestros cuerpos serán glorificados y el pecado nunca más se enseñoreará de nosotros. El texto dice que seremos semejantes a Jesús porque le veremos tal y cual es. Oh Dios, gracias por la promesa, gracias por tu mensaje, gracias por el centro del mensaje que es Cristo, tu Hijo amado, al quien debemos seguir, al quien debemos obedecer. Tal vez nunca, Señor, podamos llegar como llegó Pablo, no nos sentimos ni a su estatura, Señor. Pero aquí estamos corazones, Señor, conforme a tu corazón, que te buscamos, que te imploramos. Escucha nuestra oración. Padre mío, utiliza mi vida, Señor, y lo que quede de él. Toma mi juventud para ti, toma mis días para ti, porque de qué sirve, Señor, malgastar mis días, mi vida, mis fuerzas para mí mismo, si al final todo se habrá quedado, todo se quedará acá y nada me llevaré.
Quiero poner en importancia el reino, la predicación de tu evangelio, porque nuestro Jesús, nuestro Maestro, nos dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido, nos dijo. Ayúdanos a poner por primacía y por importancia tu palabra y a Cristo. Jerusalén convertida, Judea convertida, Samaria abrazando el evangelio, y los gentiles regocijándose porque el mensaje ha llegado. Y aquí estamos, Señor, después de más de 2000 años, bolivianos, bolivianas, levantando, Señor, nuestras voces. Gracias, gracias porque el evangelio llegó a nuestras vidas. Gracias porque Cristo se ha hecho presente en nuestras vidas. Conocemos y podemos hablar de la salvación, de esta salvación tan grande que llegó a nuestras vidas. Y no queremos salir de aquí, Señor, sin glorificar tu salvación y a Cristo y tu mensaje. Ahora creemos, Señor, ahora estamos confiados que la palabra, que el mensaje es poder de Dios, de ti, para salvar nuestras vidas. Y no nos avergonzamos de hacernos llamar cristianos, de vivir diferente, de pensar diferente, de sufrir por causa del evangelio. Y si es así, si tenemos que sufrir, lo vamos a hacer con gozo, con paciencia, porque eso trae la tribulación. Paciencia, gozo, sabiendo que nuestro hombre interior se renueva constantemente y vamos de aquí, de gloria en gloria, Padre mío. Oro por la iglesia aquí, Cristo es Rey, Señor, por los hermanos, visita a los hermanos que pertenecen a esta iglesia. Bendice sus vidas, Señor. Bendice también las transmisiones en Facebook, Señor, en YouTube, las prédicas, Señor, que están llegando a otros países, a los hermanos del Zoom, de Perú, Chile, Estados Unidos, Señor, Nicaragua, Argentina, Señor. Permítenos llevar esta palabra viva y eficaz, Señor. Bendice tu iglesia, bendice a los tuyos, Señor, aquí en mi país, Bolivia, pastores, iglesias, Señor, que hay, pequeñas, pero llevando la sana doctrina. Ayuda a los pastores líderes, maestros, Señor, para que puedan seguir llevando tu obra, Señor. Fortaléceles, Señor. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, y por el mensaje que hoy se ha predicado. Entregamos el mensaje para alabanza, gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él, por Él y para Él, y a Él sea toda la gloria, Señor. En su santo nombre hemos orado, la iglesia junta. Amén. 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 Bien, amados hermanos, voy a invitar a mi hermana María. Esto ha sido el almuerzo del día. ¿Estaba bien? ¿El almuerzo, el alimento? Qué bien, hermanos. Los vemos el siguiente con el libro de los Hechos. Que Dios bendiga, hermanos. Bienvenidos a Proclama Estudio Viviendo con una perspectiva bíblica, en donde te damos las herramientas necesarias para que aprendas a estudiar tu Biblia.